La paz del Señor, querido hermano y querida hermana. Epístola a Tito, capítulo 2, versículo 1 al 8, punto 11 al 14. Querido hermano, habla de lo que es conforme a la sana enseñanza. Di a los ancianos que sean sobrios, serios y que piensen bien. Que estén robustos en la fe, en el amor y en la paciencia. A las ancianas lo mismo. Que sean decentes en el porte, que no sean chismosas, ni se envicien con el vino, sino maestras en lo bueno, de modo que inspiren buenas ideas a los jóvenes. A las jóvenes, enseñándoles a amar a los maridos y a sus hijos, a ser moderadas y púdicas, a cuidar de la casa, a ser bondadosas y sumisas a los maridos, para que no se desacredite el Evangelio. A los jóvenes exhórtalos también a tener ideas justas, presentándote en todo como un modelo de buena conducta. En la enseñanza sé íntegro y grave, con un hablar sensato e intachable, para que la parte contraria se abochorne, no pudiendo criticarnos en nada, porque ha aparecido la gracia de Dios, que trae la salvación para todos los hombres, enseñándonos a renunciar a la vida sin religión y a los deseos mundanos, y a llevar ya desde ahora una vida sobria, honrada y religiosa, aguardando la dicha que esperamos, la aparición gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda impiedad y para prepararse un pueblo purificado dedicado a las buenas obras. Salmo 36. Confía en el Señor y haz el bien, habita tu tierra y practica la lealtad. Sea el Señor tu delicia y Él te dará lo que pide tu corazón. El Señor vela por los días de los buenos y su herencia durará siempre. El Señor asegura los pasos del hombre, se complace en sus caminos. Apártate del mal y haz el bien, y siempre tendrás una casa. Pero los justos poseen la tierra, la habitarán por siempre jamás. Secuencia del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículo 7 al 10. En aquel tiempo dijo el Señor: Suponed que un criado vuestro trabaja como labrador o como pastor. Cuando vuelve del campo, ¿quién de vosotros le dice enseguida, ven y ponte a la mesa? ¿No le diréis, prepárame de cenar, cíñete y sírveme mientras como y bebo? Y después comerás y beberás tú. ¿Tenéis que estar agradecidos al criado porque ha hecho lo mandado? Lo mismo vosotros, cuando hayáis hecho todo lo mandado, decid, somos unos pobres siervos, hemos hecho lo que teníamos que hacer. ¿Qué consejos lo de San Pablo a Tito? Bueno, San Tito. Unos consejos: predica íntegramente la enseñanza del Salvador y sé muy gravoso en hacerlo, de ser muy correcto. San Pablo siempre nos está insistiendo en que tenemos que predicar lo que es, predicar lo que Dios nos mandó predicar. San Pablo es muy cauteloso en eso, es un hombre muy místico, es un hombre de una experiencia muy profunda. Se considera a sí mismo el último de todos los apóstoles, como un aborto, y sin embargo es el apóstol más grande de todos prácticamente, porque San Pablo evangelizó mucho mundo pagano, pasó por las pruebas más grandes, él mismo lo dice y se reconoce muy orgulloso en eso. Y el orgullo de él es la gloria del Señor, la gloria de Cristo crucificado. Entonces, creo que tenemos que tomar en serio estas palabras, los consejos que le da a las ancianas, que sean muy ejemplares ante las jóvenes, que le enseñen a amar a las jóvenes, a amar a sus maridos, a respetarlos. Que yo pienso que estamos en un tiempo donde tenemos que regresar mucho a la tradición. ¿Por qué? Porque la modernidad nos ha quitado cosas que eran muy esenciales y que los ancianos se están quedando con ese conocimiento ejemplar de las cosas de Dios. Y creo que hay que aprovechar a nuestros ancianos muy sabios, que todavía guardan esas costumbres sanas, de buenas costumbres, a las niñas, enseñarles el respeto por los adultos, retornar a esas prácticas como por ejemplo
el uso del velo en la Santa Misa es muy, muy importantísimo. El respeto a la Santa Comunión, regresar a ese respeto de la Santa Comunión para que se muestre una mayor adoración al Señor. Bueno, ese es deber nuestro. Y en el Evangelio nos están diciendo que por hacer bien nuestro trabajo cristiano, de enseñar moralmente al otro, tenemos que decir, somos unos siervos inútiles que hemos cumplido con nuestro deber. Yo creo que la palabra nos está llevando a ser humildes, conservar la humildad, aunque crezcamos en virtud, aunque crezcamos en dones de Dios. Porque el mundo sabe, el demonio sabe, la carne sabe cómo tomar a un hijo que está en camino a la santidad y ensoberbecerlo y volverlo orgulloso. Hay hijos de Dios que tienen esplendores de dones, son muy carismáticos, son muy llenos de dones del Señor, pero son muy altaneros, orgullosos. La última palabra la dan ellos. Entonces yo creo que este evangelio nos está indicando la humildad. Y te pone un ejemplo el Señor. Tú ensalzas demasiado a un siervo, el cual tú hiciste un contrato y que lo que está haciendo está dentro del contrato. Tú estarías en la obligación de premiarlo y de cuando llegues a la casa, pues darle un super premio porque hizo con su deber lo que tenía que hacer. No, ¿verdad? Lo mismo eres tú y yo. Somos siempre simples servidores del Señor. Que no pase como el cuento del burrito que creía que las palmas y los homenajes eran para él y no era para Jesús que estaba montado en él, ¿cierto? A veces creemos que nos creemos más que Jesús, prácticamente. Nos creemos más que Jesús, se pueden sorprender, sí, muchas personas que inclusive pues se atreven a criticar la Biblia, a contradecirla y a corregirle, a decir esto no es así, que antes era cosas así, pero ahora ya no. Que ese es el problema, ese es el peligro que está denunciando San Pablo y que nos está pidiendo que nos ciñamos a la doctrina que el Señor nos ha enseñado y con gran humildad no creernos más de la cuenta. Esa es la humildad, es reconocernos en la verdad. ¿Quiénes somos? Somos polvo y ceniza delante de Dios. Y al finalizar el día después de tu trabajo, tienes que darle gracias a Dios porque te está permitiendo trabajar, porque te está permitiendo predicar la palabra, porque estás vivo, porque tienes alimentos, poquitos o muchos, pero los tienes un techo, muchos no lo tienen, el Señor no lo tenía, ¿cierto? Y era Dios. Entonces, Dios te está llevando a ti a eso de la bienaventuranza, a ser pobres de espíritu, a ser agradecidos, más nosotros con Dios que Dios con nosotros. Es que nosotros le debemos todo a Dios. Nada es nuestro, todo es de Dios. A veces nosotros pensamos que es Dios quien nos debe. Y esa era la actitud de los fariseos. Por eso se enorgullecían, porque cuando hacían cualquier cosa ya pensaban que Dios era el que les debía a ellos. Mira ese fariseo en el templo. Te doy gracias, Señor, porque no soy como aquellos. Yo sí diezmo, O sea, estaba haciendo las cosas bien hechas, por supuesto. Pero el orgullo lo llevaba a creer que Jesús era el que se tenía que someter a ellos. Y como no se sometió, lo crucificaron. Y por eso el publicano se llevó los honores. Porque no se atrevía ni a levantar la cabeza por la humildad. Y aunque estaba en pecado, pues Dios va a suplir eso porque le va a dar la gracia de no cometer pecados. Hermanos y hermanas, hay que llevárnosla bien con Dios. Hay que ser humildes. Y hay que adorarlo. Hay que adorarlo. A veces nuestras celebraciones no nos llevan a adorar a Dios, en verdad, a respetarlo. Y queremos adaptar a Dios a la gente. Hay gente que a veces no le gustan las predicaciones cuando se trata de un temas delicados, que menciona el Señor en la Biblia. Entonces a veces optamos como para complacer al mundo, para que no se sientan bien, para que no se sientan mal, pues no los hablamos y listo. Y omitimos y creemos que ese ser humano es más importante que la palabra de Dios. Entonces yo pienso que tenemos que cuestionarnos y realmente retomar la tradición apostólica, la Santa Iglesia Apostólica Romana, una Santa Católica Apostólica Romana, y hacer lo que Dios nos ha pedido y que está contenido en el Magisterio Católico. Entonces, hermanos y hermanas, convirtámonos en esos ejemplos para las futuras generaciones y seamos realmente testimonio de vida ejemplar ante
una juventud que cada vez más apunta hacia ideologías que nos quitan la libertad. Que Dios te bendiga, que la Reina de la Paz te conceda su bendición maternal en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un feliz día.